y voy a compartir pantalla. Bueno, hoy de nuevo estoy transmitiendo desde el campus. Uno se va como acostumbrando a pedir pues el permiso. A veces es un poquito pues como engorroso estar justificando el por qué uno necesita entrar, pero ya estamos aquí y esperamos verlos a ustedes pronto por acá, aunque todo pues parece indicar que por lo menos hasta fin de año nos vamos, aunque yo pienso que ya se podría permitir el acceso, pero pues es la opinión humilde de su servidor, no sé. Las autoridades pues, de salud pública son las que tienen la última palabra en el tema, pero yo pienso que se podría, sobre todo con grupos pequeños, pienso yo. Bueno, entonces ya están viendo la pantalla todos allí, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces demos comienzo. Entonces, hay pruebas para detectar interacción. Recuerden que nosotros en este momento estamos viendo modos de interacción, ¿cierto? Entonces, planteamos sinergismo, antagonismo y paralelismo, básicamente, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere saber si hay una medida de asociación que posiblemente esté viciada por el efecto de algún confusor, uno debe garantizar que hay homogeneidad en los riesgos relativos o en los OR a lo largo de los niveles de la variable de estratificación, la que estamos utilizando para estratificar. Entonces, para saber si hay homogeneidad o no, lo que uno debe hacer es una prueba de homogeneidad, ya sea de riesgos relativos o de homogeneidad de razones de odds. Entonces vamos a ver cómo hacemos pruebas para detectar interacción usando riesgos relativos, porque la no homogeneidad de los riesgos relativos o la no homogeneidad de los ORs, de las razones de odds, implica que se está frente a una interacción. Ahora, ¿qué tipo de interacción? Hay que hacer un gráfico. El gráfico es el que te dice si es un antagonismo, un sinergismo o un unilateralismo. Y el gráfico que se recomienda siempre es basado en la escala logarítmica. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque en uno de los puntos de la tarea, ustedes deben hacer los gráficos y se espera que los hagan en la escala logarítmica. Si no estoy mal, es el punto 4.3. Ya algunas personas pues, me hicieron algunas consultas al respecto, pero me vuelvo muy insistente en esto. Cuando usted haga una consulta, yo espero que ustedes me muestren algún tipo de procedimiento, que yo vea que ustedes le han intentado, pero no ganamos nada con que una persona llegue y lea el problema, se demora un minuto leyéndolo y ahí mismo me escribe, profe, no sé cómo hacerlo. No, yo estoy seguro que si ustedes hacen un esfuerzo, son capaces de hacerlo. Lo que pasa es que esa es precisamente la esencia de las tareas. Si las tareas fueran fáciles, yo las colocaría para que me las entregaran, las colocaría ya para que me las entregaran de aquí a mediodía. Yo por eso les doy días, un tiempo prudencial para que ustedes las puedan resolver y para que lo hagan en grupo, precisamente para que haya ese intercambio de ideas, para que ustedes se entrenen en lo que es trabajar en grupos, porque hoy en día todo el mundo trabaja en grupos. Si usted tiene su negocio privado, va a tener que hacer reuniones, va a tener que trabajar en grupo. Si trabaja en el sector privado, en el sector público, las reuniones están a la orden del día. De 8 de la mañana a 5 de la tarde a veces son puras reuniones. Entonces es precisamente esa la idea, pero no que decir, profe, no soy capaz de hacerlo, no tengo idea. No, hay que esforzarse y hay que buscar ideas alternativas, eso también ejercita la creatividad. Yo sé que hay problemas que son más fáciles que otros, que implica pues una cantidad, digamos, de fórmulas y de cálculos, pero finalmente uno llega
la solución que se requiere. Pero hay otros que requieren como detenerse un momento a pensar qué es lo que están preguntando y cómo se puede solucionar. Entonces, las interacciones no solo se detectan numéricamente con los test que vamos a ver hoy, el test de Wolf y el test de Breslow-Day. El de Wolf es para riesgos relativos y el de Breslow-Day es para razones de odds, sino que también un gráfico puede ser de mucha utilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo detectar interacción usando riesgos relativos. Acá pues no sobra, digamos, el esquema pues que nosotros siempre hacemos acá. ¿Cierto? Tenemos acá la tablita general donde tenemos un factor de riesgo. Tenemos un factor de riesgo. Esperen que acá tenemos un factor de riesgo. Yo lo voy a llamar A. Y aquí la presencia o no de una enfermedad, ¿cierto? 0 y 1 y el factor de riesgo, ¿cierto? Entonces tenemos A, B, C y D acá. ¿Cierto? Entonces, la desagregación o la estratificación, siempre me equivoco acá. ¿Cierto? Esta desagregación acá nos permite usarla de dos formas. ¿Cómo han sido dos formas? Para detectar confusión e interacción, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos acá es representar este mismo factor de riesgo A, el factor de riesgo acá, que sería 0 y 1, que sería 0 y 1, factor de riesgo A, y sería 0 y 1, y aquí estaría la enfermedad 0 y 1, 0 y 1, puntos suspensivos, enfermedad 0 y 1. Entonces aquí estamos en el nivel 1, aquí estamos en el nivel 2, ¿de quién? Del otro factor de riesgo o la potencial confusora, y aquí estamos en el nivel L. Entonces estos son niveles del factor de riesgo B. ¿Cierto? Estos son los niveles de el factor de riesgo B. Entonces aquí estamos en el nivel 1, nivel 2, nivel K. Entonces uno acá puede optar o calcula un lambda o calcula un OR. Entonces lo mismo hacia acá. Aquí calculo un lambda 1 gorro, un lambda 2 gorro, hasta un lambda L gorro. O puede calcular un OR1, un OR2 o un ORL. Se puede calcular cualquiera de estas dos medidas. Entonces, resulta que para detectar confusión, uno lo que hace es combinar todas estas medidas asociadas a cada uno de estos estratos, ¿cierto? Por medio de Mantel-Hansel, ¿cierto? Porque lo puede utilizar para riesgos relativos u ORs. Entonces sería el riesgo relativo de Mantel-Hansel o la razón de odds de Mantel-Hansel. Y si es sustancialmente diferente a el riesgo relativo global o al OR relativo global, entonces uno dice que este factor de riesgo E tiene un efecto confusor sobre la relación entre el factor de riesgo A y la enfermedad. Y en ese caso reporta el corregido por confusor, que sería el de Mantel-Hansel. Pero,
para usted decir eso, usted tiene que garantizar primero que estos lambdas desagregados acá son homogéneos. O sea, hay que garantizar primero que estos lambdas o los OR, si quiere, eso depende cuál medida es la que usted esté usando para cuantificar el riesgo. En cualquiera de los dos escenarios hay que garantizar, y estas son homogeneidad. Homogeneidad. Si la homogeneidad se daña, es porque se está en presencia de una interacción. Lo que pasa es que cuando usted, por ejemplo, dice que alguno de estos dos es diferente, ya usted dice, ahí hay una interacción. Pero usted no sabe cuál tipo de interacción es. Usted garantiza. O sea, si usted rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de riesgos relativos o rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de razones de odds, usted está frente a una interacción. Lo que pasa es que usted no sabe cuál. Usted no sabe si es un unilateralismo, un sinergismo o un antagonismo. Para saber si está frente a una de estas tres, hay que hacer un gráfico en la escala logarítmica. ¿Sí? De eso básicamente se trata la clase hoy. ¿Sí? Entonces yo quiero convencerlos de lo siguiente: esta desagregación de esta información en todos estos estratos que hay acá permite detectar si hay confusión e interacción. Lo que pasa es que el ejercicio 4.3 de la tarea no es basado en tablitas 2x2. Entonces ahí, digamos que detectar interacción es muy fácil haciendo gráficos en la escala del logaritmo. Pero detectar confusión allí es un poco más retador y requiere que revisen bien los gráficos de ruta que vimos en la clase 8. ¿Sí? Entonces, ahí hay unas condiciones bajo las cuales usted puede determinar si hay evidencia o no de confusión. ¿Sí? Entonces, o sea, no solo es, digamos, la forma numérica de Mantegn-Hansel la que nos dice si hay confusión o no, sino que los gráficos de ruta y pensar un poquito le puede a uno permitir decidir si hay o no confusión. Entonces, sea como sea, vuelvo e insisto con esto y no me voy a cansar nunca de insistir. Cuando usted esté haciendo este tipo de análisis, usted no se puede saltar lo que tiene que ver con detección de confusión y con detección de interacción. Porque en ambos escenarios usted está comprometiendo las conclusiones que posiblemente usted alcance. Y eso puede ser muy delicado, porque si usted se pone a reportar algo que es simplemente el producto de no haber controlado confusión, usted está reportando una asociación falsa, y entonces la gente de la empresa feliz invirtiendo $1 millón por allá cuando la recomendación que dio el estadístico era falsa, y entonces después llegan con el baldado de agua fría que perdieron plata y se pudo haber quebrado. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. A uno no le debe dar miedo opinar y generar conocimiento, pero tiene que hacerlo con mucho cuidado y consultar con los equipos interesados antes de reportar algo globalmente. ¿Para qué reunirse con los equipos interesados? Para discutir la plausibilidad de lo que se encontró. Porque hay personas que son muy expertas y no saben nada de estadística, pero tienen un ojo tenacísimo, que lo han adquirido con la experiencia. Entonces, a veces un reporte le puede parecer sospechoso. Que algo parece sospechoso a la luz de un experto, usted como estadístico debe ir a verificar si de pronto ese hallazgo es porque no controló por confusión o porque hay una interacción que usted no ha evaluado. Listo.
Entonces voy a seguir acá con la clase, voy a dejar el tablerito abierto en caso de que lo pueda llegar a necesitar. Eso. Entonces, la hipótesis de no interacción es la de homogeneidad de riesgos relativos. O sea, que todos son iguales y son iguales a un valor común. Y la hipótesis alternativa establece que existe al menos un J, tal que lambda J es distinto de lambda I para algún I distinto de J. Aquí faltó, ¿cierto? Para algún I distinto de J. Acá falta, pues, debe ser el látex que tiene un errorcito ahí. Lambda 0 es un riesgo relativo común a través de todos los estratos. Usualmente es un riesgo común que se calcula con el método de Mantel-Hansel. El estadístico de prueba, para probar la homogeneidad, se conoce como test de Breslow-Day para riesgos relativos, pero el nombre más correcto es test de Wolf para riesgos relativos. ¿Sí? En algunas partes se conoce como test de Breslow-Day para riesgos relativos, porque en realidad es una adaptación del test de Breslow-Day para razones de odds, para ORs, pero utilizando riesgos relativos. Entonces, este es el que está reportado en el texto de Woodward, de Mark Woodward, y establece que el estadístico está dado como la suma desde igual 1 hasta L. Mire que recorre todos los niveles de esta variable, o sea, todos estos estratos, el estrato 1, 2, etcétera, hasta llegar al estrato L, y toma como estadístico de prueba el elemento de la entrada 1, 1. Mire que ahí tiene mucha esencia como de test exacto de Fisher, ¿cierto? De hecho, esa idea de Fisher, de Ronald Eimer Fisher, que fue uno de los revolucionarios estadísticos más grandes por sus ideas tan originales y uno de los grandes pensadores, pues, del siglo XX, tiene esa esencia. Entonces, posteriormente, estos investigadores adaptaron esa idea para este test tan importante, ¿sí? Yo les voy a compartir en el Classroom, que acabo de recordar acá, hay un documento donde hablan muy en detalle como de las otras alternativas. Hay otro test que llama el test de Tarón, que tiene unas variaciones con respecto a este, pero también lo reporta el EPR, y hay una función por ahí que uno puede usar también para calcularlo. Entonces, lo que uno debe hacer siempre, antes de decidir si va a reportar un riesgo relativo corregido por confusión o un OR corregido por confusión, es probar si hay homogeneidad o no de los riesgos relativos, ¿cierto? Entonces, este test la suma es de igual 1 hasta L de A sub I menos el valor esperado de A sub I al cuadrado sobre la varianza de A sub I, el cual tiene una distribución asintótica chi cuadrado con L menos un grado de libertad. Aquí el valor esperado de A sub I es E sub I, o sea, los expuestos en el estrato I, que serían, en este esquema, sería la suma de todos los de la primera fila. Perdón, los que están expuestos serían los que tienen 1 acá. En este caso, en este esquema, serían los que tienen el factor de riesgo, ¿cierto? Entonces sería la suma de esta segunda fila, y los no expuestos, que sería de barra, sería la suma de esta primera fila. Los no enfermos sería la suma de esta primera columna, que sería de 1, y los no enfermos en el estrato 1 sería la suma de esta segunda columna, que sería de 1 complemento. Y así sucesivamente, de L complemento, que serían los no enfermos, ahí me equivoqué, ¿cierto? De L complemento, los no enfermos sería la suma de esta columna, y los enfermos, que serían de L, sería la suma de esta segunda columna, y los expuestos en el estrato L sería la suma de CL más DL, y los no expuestos en el estrato L sería la suma de AL más BL. Entonces, aquí tendríamos estas cantidades. Digamos, los expuestos en el estrato I, por los enfermos en el estrato I, por esta medida común, que es la medida de Mantel-Hansel, que es una fórmula que está en la clase anterior, por SU y gorro, que son los no expuestos, más esa medida común, que es la medida de Mantel-Hansel,
por los expuestos en el estrato I. Entonces, lambda 0 es el lambda de Mantel-Hansel. Y la varianza de A sub I se calcula como el inverso de esta suma de estos inversos que hay acá. 1 sobre el valor esperado de A sub I más 1 sobre el valor esperado de B sub I más 1 sobre el valor esperado de C sub I más 1 sobre el valor esperado de D sub I. Entonces, el valor esperado de B sub I depende del valor esperado de A sub I. El valor esperado de C sub I depende del valor esperado de A sub I. Y el valor esperado de D sub I depende de estos tres, del valor esperado de A sub I, del valor esperado de B sub I y el valor esperado de C sub I, y también del tamaño del estrato I, que también se puede calcular de esta forma. O lo puedes calcular así, como está allí sombreado, o lo puedes calcular así. Entonces ahí tenemos dos alternativas. Entonces veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Este ejemplo está en el artículo de Barbach et al. Del 93, artículo que les publiqué en el Classroom, un artículo que es relativamente fácil de leer. Digamos, las personas que tengan inclinación a seguir su vida como estadísticos en el área de investigación, el campo de la epidemiología ofrece pues muchas posibilidades, ¿cierto? Yo promuevo ese lado porque ese resultó ser el lado donde yo más afinidad tuve y donde, digamos, más productividad académica puedo mostrar, ¿sí? Trabajando con personas del área médica, del área de ciencias de la salud. Entonces, leer estos artículos con insistencia, no simplemente decir, qué profe tan cansón, como pega cosas allá, como publica cosas, no. A mí esto no me tranquiliza, que yo sé que hay personas que van y leen con juicio. Algunos seguramente no le prestan mucho interés o no tendrán tiempo, no sé, hay tantas razones hay a veces para no hacer algo, pero que no sea una excusa la que no les permita leer. Yo el material que selecciono es con la intención de complementar la clase. Entonces, digamos, en este artículo que se llama Barbach, White, Modam et al., que se titula Significance of Smoking in Patients Receiving Thrombolytic Therapy for Acute Myocardial Infarction. Dice significancia del fumar en pacientes que reciben terapia trombolítica para infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, en este artículo, el estatus de fumador por enfermedad coronaria corresponde a resultados de un estudio de 6 años por estatus de infarto de miocardio para fumadores y no fumadores, mujeres. Entonces acá está el estatus de la enfermedad, ¿tiene CHD o no tiene CHD? El factor de riesgo es fuma o no fuma. ¿Sí? Y hay otro factor de riesgo que es haber tenido infarto de miocardio o no haber tenido infarto de miocardio. Entonces, el factor de riesgo A es fuma. Entonces, digamos que en este esquema es este acá. Entonces, yo puedo desagregar la información de los que no fuman y los que fuman con respecto a los que tienen o no CHD. La puedo resumir en esta tabla. Pero el otro factor de riesgo, que es haber tenido infarto de miocardio, también tiene 2 niveles. Entonces, yo esta información la puedo desagregar en 2 tablitas adicionales, que son los 2 niveles del factor de riesgo B, que es infarto de miocardio. ¿Sí? Entonces, mire que en esta tabla, considerando como factor de riesgo fumar, me da un lambda, ¿cierto? Aquí le coloco el A para hacer énfasis de que es el factor de riesgo A, de 2.14, que aquí está explicado, es 75 sobre 2187 dividido 57 sobre 3552. Esto da 2.14. Así, entonces fumar es un factor de riesgo para enfermedad. Tiene una razón de 1 a 2. O sea, por cada uno que se enferma en los que no fuman, se enferman 2 en el grupo de los que fuman. ¿Y se enferman de qué? De CHD. Y considerando el factor de riesgo MI, mira que el riesgo relativo
es 8.53. Pero mire, aquí no se vayan a confundir. Vea que estas dos tablas no son de ninguna manera estas dos de acá. Son dos tablas de estas donde en una estoy considerando el factor de riesgo A y calculo este lambda. Y en la otra estoy considerando el factor de riesgo B y estoy calculando el lambda. O sea, tengo dos lambdas ahí globales, digámoslo así. Entonces, eso es lo que tengo acá. Ahora, yo puedo mirar cuál efecto puede ser o no confusor de B sobre A o de A sobre B. Esa es una pregunta que yo me puedo hacer. Yo puedo decir, ¿será que el factor de riesgo B tiene un efecto confusor sobre el factor de riesgo A? O viceversa. ¿Será que el factor de riesgo A tiene un efecto confusor sobre el factor de riesgo B? Entonces vamos a responder a dos preguntas. Entonces yo puedo desagregar el factor de riesgo A, que es fumar, de acuerdo a los niveles de MI. Entonces por eso tengo aquí esta tablita, que son estas dos columnas que hay acá, estas que estoy acá señalando, y aquí están los otros. Entonces acá, toda esta primera tabla tiene estas dos tablas que hay acá. Es esta y esta. Entonces este sería, como tenemos aquí factor de riesgo A, este sería A 75, B 2112, C 57 y D igual a 3495. Y A1 sería 67, B1 sería 2061, C1 sería 46, D1 sería 3454. Y A2 sería 8, B2 sería 51, C2 sería 11 y D2 sería 41. Y esta otra tabla es respondiendo a la otra pregunta. ¿Será que fumar tiene un efecto confusor sobre MI? Entonces desagregamos acá la tablita de esta forma. ¿Sí? Entonces lo mismo acá. Aquí sería el A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, uno puede utilizar R para responder la pregunta. Entonces, lo voy a hacer a mano y luego lo hago en R, ¿sí? Y posiblemente también habrá SAS para mostrarles, ¿sí? Aunque R pues podría ser suficiente para la demostración que quiero hacer. Entonces, mire que acá graficar es importante. Yo tenía una profesora cuando hice mi doctorado, la doctora Constance Wood, que era en aquel entonces la directora de área curricular del departamento donde yo estudié, y ella siempre decía, uno siempre debe graficar los datos antes de empezar cualquier tarea, así sea la más simple, grafique los datos. Entonces, el gráfico que vamos a hacer acá es un gráfico de interacción en la escala logarítmica que vuelvo y repito, les sirve para el ejercicio 4.3 de la tarea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que les sirve? Porque les permite ver si hay evidencia de paralelismo, si hay evidencia de antagonismo, si hay evidencia de unilateralismo o si hay evidencia de sinergismo. Lo que pasa es que distinguir, la línea que distingue unilateralismo de paralelismo es muy delicada, porque es que el paralelismo en estadística nosotros lo entendemos como una aproximación a ese paralelismo perfecto que uno le enseñan en cálculo. ¿Sí? Acá el paralelismo es una aproximación. Entonces, digamos, las líneas no son exactamente perfectas, pero digamos, usted tiene una línea acá, digamos que usted tenga una línea por acá, y tiene otra por acá. Digamos que ahí sí es muy marcado la interacción. Usted puede tener algo acá y algo muy leve acá. Entonces la pregunta es ahí, ¿esto es qué? ¿Paralelismo o sinergismo?
¿Mm? Aquí sería pues sinergismo también. Entonces la línea que separa el paralelismo del sinergismo es delicadita. Y ustedes se van a dar cuenta de pronto en el ejercicio que vemos ahora que de acuerdo a la apreciación uno puede decir parecería un paralelismo, o alguien pues no, es más evidente que es un sinergismo, ¿sí? Entonces el gráfico es de mucha utilidad antes de hacer pues la prueba de Cochrane, de Breslow-Day. Entonces vamos a hacer el gráfico. Entonces mire que tenemos, este es el riesgo para los que no tienen ni el factor A ni el factor B, ¿cierto? Así se lee esto. Este es el riesgo para los que tienen el factor B pero no el A. Este es el riesgo para los que tienen el A y no el B. Y este es el riesgo para los que tienen ambos, ¿sí? Entonces mira que lo que yo estoy haciendo es calcularlo con estas frecuencias, la clase anterior y creo que la otra, la anterior a la anterior, están las fórmulas y discutimos por qué con esta notación nos lleva a esta igualdad acá. ¿Sí? Entonces mire que lo que estoy haciendo es calcular este R00 y le calculo su logaritmo. Este R01 le calculo su logaritmo. R10 le calculo el logaritmo, R11 le calculo el logaritmo. Y la hipótesis que yo quiero ver es si hay o no interacción. Entonces, el lambda cero común se calcula de esta manera utilizando el test el método de Mantel-Hansel. El método de Mantel-Hansel. Esto es un promedio ponderado. Entonces da 7,51. Calculo todas las cantidades, aquí va a ir un poquito rápido, no me voy a detener pues en los detalles de la tabla, yo espero que ustedes los verifiquen luego, ¿sí? Las varianzas de ambos, porque son dos estratos, mire que hay tantos valores como estratos, entonces aquí tenemos el valor esperado de A1, el valor esperado de B1, el valor esperado de C1 y el valor esperado de D1, y lo mismo, el valor esperado de A2, el valor esperado de B2, el valor esperado de C2 y el valor esperado de D2. Sí, aquí hubiera sido hasta más conveniente, creo yo, haber colocado arriba los de el estrato 1 y abajo los del estrato 2. Sí, pero bueno, ya quedó así. Pero ahí se distinguen pues con los subíndices. Y entonces esto va a generar dos varianzas, una para cada estrato. La varianza de A1, que es este inverso, que viene a ser este punto 21 de sentido, sería 1 sobre el valor esperado de A1, más 1 sobre el valor esperado de B1, más 1 sobre el valor esperado de C1, más 1 sobre el valor esperado de D1, todo el inverso. Entonces me da esta cantidad que da 4.6253 y la varianza de A sub 2 es el inverso de 0.1156 que da 8.6505. Entonces el test es 11 menos 572 al cuadrado sobre 46253 más 8 menos 12.93 al cuadrado sobre 8.6505, que son estas cantidades que hay acá. Entonces da 8.84, el valor P es menor a 0.05. Se rechaza H0 por lo que existe evidencia de interacción medida a través de riesgos relativos entre el fumar y un MI previo en los 6 años de duración del estudio. Entonces, espérate, si yo tengo acá el gráfico. Este gráfico, ¿yo en qué clase lo tengo? Es que me salté una clase, ok. No todavía hemos llegado a la clase 11, ¿cierto? Permítame un segundito, yo miro acá que yo estaba esperando un gráfico. Eso, es este de acá. ¿Sí? Este de acá. Este es el gráfico que demuestra que hay un posible antagonismo. Este es un posible antagonismo.
Mire que estos valores que hay acá son los mismos que se obtuvieron acá. Espérate que se quite esta cuestión acá, que si la cancelo de pronto me cierra el documento. Esperemos un segundito, ¿sí? Mientras tanto, tomémonos un cafecito, ¿no? Pongámoslo por acá. ¿Sí? Entonces son estos dos valores. 433 menos 1,55 es el que hay acá, menos 3,46 el que hay acá, y menos 2,04. Entonces a eso me refiero yo. Mira que acá tenemos el factor de riesgo A y cada una de estas líneas representa el factor de riesgo B. Y en el eje Y aparecen los logaritmos de los respectivos riesgos. ¿Sí? Entonces mire que acá en este caso lambda 1 gorro es 239,55 y lambda 2 gorro es 0,641. Entonces, ¿cómo lo haríamos en R? ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos en R? Entonces uno puede utilizar esta fórmula. La voy a mirar acá. ¿Cierto? Sería el test de Wolff sin factor de corrección. ¿Sí? Ustedes van a notar que el que uno hace a mano, que es el que está reportado en Woodward, tiene una discrepancia con el que tiene el R y con el que tiene el EPR. ¿Sí? Yo he buscado hasta debajo de la cama tratando de ver cuál es la cuestión, y es un factor de corrección que que aparentemente el EPR utiliza. Entonces vamos a mirar acá. Les voy a cargar la librería EPR. ¿Sí? Esperen que es una librería muy completa. Pero este test que hay acá, esta función, yo puedo usarla o no de momento. Entonces no la voy a usar todavía. Voy a ir a la librería EPR. ¿Cierto? Luego está Survival, que él a veces dice que la necesita. Ahí no me sale el mensaje porque yo ya la había ensayado ahorita temprano. Entonces acá aparece el test que acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces mira cómo se meten los datos, 11,46, 41, 354, que es la información de la primera tablita, y 8,67, 51,061 es la información de la otra tablita, que es considerando Smoking as Confounder. Entonces mira, este 7,51 que aparece acá es el mismo que tenemos acá, es este mismo. ¿Listo? Y en esa salida, el test de homogeneidad de RRs da 8,06. Mira que tiene una discrepancia con el que nosotros obtuvimos, pero que concuerda con el texto de Woodward. Pero la conclusión es la misma. La conclusión es exactamente la misma, que son de magnitudes pues muy, muy similares. Míralo acá. Ya está. Entonces, lo interesante de este PR es que él hace el cálculo
para los OR también, porque él de antemano no sabe cuál es la medida predilecta del investigador para cuantificar riesgo. Él puede decir, pues si le gusta el riesgo relativo, le doy su riesgo relativo. ¿Le gusta su razón de odds? Ahí tiene su razón de odds. O sea, es muy completo, ¿sí? Entonces mire que esta tabla que hay acá, es esta de acá, ¿cierto? 19.113, 92, 5.515. 19.113, 92, 5.515. Entonces, en realidad concuerda pues con lo que, a excepción pues digamos de esta discrepancia que tiene, porque mire que si yo lo hago con esta función, y utilizo estos datos de acá, utilizo estos datos, si son estos, o serán estos de acá. Eso. Mire que acá estos valores 239.64 239.64 son estos que hay acá, ¿sí? Y el test que se obtiene es el mismo que reporta el EPR. Listo. Entonces esa es una forma pues de hacerlo. Esta función aparece en el Classroom. Y acá pues se ilustran este test. Usando, aquí en clase está usando la librería Dextool. Entonces hay varias formas pues de hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces sigamos acá. O sea, en SAS también se puede hacer. En SAS también se puede hacer. Yo creo que les coloqué en el Classroom la función para que ustedes la cacharren, ¿cierto? Entonces, el test de Breslow-Day tiene otra versión que se llama, es una corrección del test de Breslow-Day que se le atribuye a Tarón, usando unas ecuaciones que están reportadas en este libro, ¿cierto? Entonces, está el test de Breslow-Day y el test de Tarón, pero para ORs. ¿Listo? O sea, mire que aquí estamos en varios escenarios. De acuerdo a estas hipótesis. Entonces, si tenemos esta hipótesis, tenemos el test de Wolf. Es que escribe Wolf. Test de Wolf. Si lo escribí bien. Espérate que qué pena con ustedes. Se me olvida acá. Es con doble O. Qué pena. Me va a tocar meterme Open English. Pero es promoción ahorita. Voy a aprovechar. A ver este borrador acá. Listo. Acá tenemos el test de Wolf para esta situación que hay acá. Tenemos el test de Wolf test. Y para el caso de ORs tenemos el de Breslow-Day y la corrección de Tarón. Ya tenemos dos alternativas acá para el caso de ORs. Entonces ya lo acabamos pues, de ilustrar. Ya lo acabé de ilustrar. Está disponible como una función y también está en EPR. También, el de Breslow-Day, y hay una función que es la que les voy a mostrar ahí, que implementa el test de Tarón. ¿Sí? Entonces acá, volvamos a la clase. Vamos a la clase acá. Ahí está acá. Entonces, esta función
lleva a cabo el test de Breslow-Day, incluyendo el test corregido por Tarón, que usa unas ecuaciones descritas en la Chin del 2000, páginas 124-125. Fue programado por Michael Holle, yo no sé cómo se pronuncia, Holle. ¿Sí? Y nota que los resultados del test corregido de Tarón no corresponden a los números en el libro de la Chin. Esas son las anotaciones que las. Entonces mira que lo que requiere es una tabla 2x2 desagregada en K estratos, que retorna un vector con 3 valores. El primer valor es el test de Breslow-Day, el segundo valor es el test corregido de Tarón y el tercer valor es un valor P basado en el test estadístico de Tarón usando una distribución chi cuadrada. Entonces aquí aparece pues la función. Tiene estas 1, 2, 3 páginas de slides pues. Entonces miremos. Este ejemplo ya lo hemos visto antes. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Recuerden, cualquier pregunta que tengan, me detienen. Me dice, profe, por favor esto, o por qué esto. Si no sé, tratamos de compartir ideas aquí a ver si encontramos el por qué. ¿Sí? Entonces, bueno. Sí, Pero, David. Hola, David. si yo cuando voy a buscar interacción, digamos que separo por una de las dos variables, o sea, digamos que si la separo, tiene que darme en los dos lados interacción. O sea, si la separo, por ejemplo, por fumador y después la separo pues por la otra, por el otro factor de riesgo, también me debe dar interacción. No, la interacción no siempre está presente, porque usted puede estar frente a una situación de paralelismo. Usted puede estar frente a una situación de paralelismo perfecto, donde usted tiene acá un factor de riesgo A con el nivel 0 y 1, y acá tiene un factor de riesgo B que se comporta de esta manera, y acá. Espérate que aquí quedó mal dibujado, debo subirlo un poquito acá. Debo subirlo un poquito como que coincida con este. Y acá estarían el logaritmo del lambda, ¿cierto? Entonces estos son los 4 que tenemos acá, similares a los que a estos de acá, ¿cierto? Entonces mira, David, que si tú, por ejemplo, graficas y en vez de haber observado este patrón, esta recta fuera paralela a esta, entonces ahí no hay interacción. O sea, no siempre hay interacción, sino que este gráfico de interacción le permite a uno intuir que hay interacción. Y esa interacción la detecta el test. Sí. Mira que gráficamente hicimos este gráfico. Sí, o sea, eso lo entiendo. La pregunta es otra. O sea, digamos, ahí separamos por una de las variables, ¿cierto? Sí. Y hay interacción. Si yo la separo por la otra variable, también me debe dar interacción. Sí, sí, sí. Y eso es lo que te puedo enseñar acá de una vez. Acá. Mira. Sí, claro. La interacción es simétrica. Si A interactúa con B, B interactúa con A. Sí, no podría ser de otra forma. No podría ser que si yo detecto una interacción entre el factor A y el factor B, no detecto una interacción entre B y A. Eso no es posible. Entonces, mira, lo de la otra forma lo voy a hacer aquí con EPR, ¿cierto? Utilizando el otro, que esta es tu pregunta, ¿cierto? Si yo detecto, aquí detectamos interacción entre fumar y MI. Ahora voy a hacer entre MI y fumar. Sí, sí. Eso. Pues mira que el test es exactamente el mismo acá. Lo que varía, por supuesto, es el lambda de Mantel-Hansel, porque yo estoy estratificando con respecto a otra variable. Pero el test, míralo acá. Sí, es una buena pregunta. Sí, una buena pregunta. O sea, no importa el orden en que lo hagas, David, siempre, si hay interacción, si lo hace con A con B o con B con A, le da siempre. Sí. Super, gracias. Con mucho gusto, man. Bueno, es muy buena pregunta. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces veamos este acá. Tenemos 3 médicos
cada uno con un grupo de pacientes. Este es el grupo del médico 1, del médico 2, del médico 3. Y todos los pacientes tienen cáncer y le dan a sus pacientes un tratamiento experimental para ver si la probabilidad de éxito es mayor que la de falla. Los éxitos y fallas se resumen de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos el estrato 1, 2 y 3. Entonces, esta sería, en este esquema, esta tablita, esta y L sería 3. Entonces, serían 3 tablitas, que son las que tenemos acá. Entonces, implemente la prueba de Breslow-Day. Entonces, se carga primero la función anterior, esta, ¿cierto? Se carga toda esta función. Perdón, yo tomo un poquito de agua. ¿Cierto? Se meten así los datos, 10, 12, 1, 1. 10, 12, 1, 1. Se meten por columnas. Los siguientes son 9, 11, 0, 1. Y los otros son 8, 7, 0, 3. Entonces debe tener 12 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y se meten por columnas. Y la dimensión de ese arreglo es 2 por 2 por 3. El último valor siempre me dice cuántos niveles tiene la variable de estratificación. Entonces utilizamos Breslow-Day test. Entonces dice Breslow and Day test with Taron correction. Entonces da Breslow-Day chi-square y Breslow-Day Taron chi-square. Mire que son valores pues muy similares. Y el test, el valor P. Aquí, este mensaje lo saca esa función, ¿cierto? Es porque tiene un error acá, ¿cierto? Aquí sería p-value for test of a common OR. O sea, usted puede ir a la función y cambiarle esta redundancia que tiene acá. Sí, pero ese error pues lo cometió el programador de esa función. Pero aquí sería p-value for test of a common OR. Le da punto 2945, entonces se rechaza, ¿cierto? Se rechaza la hipótesis de homogeneidad, ¿cierto? Perdón, no se rechaza, me equivoqué, ¿cierto? Aquí no se rechaza. Como este valor P es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis de homogeneidad de los OR. Entonces quiere decir que lambda 1 gorro estimado quiere decir que lambda 1 es igual a lambda 2 es igual a lambda 3. O sea que los ORs son homogéneos a lo largo de los estratos de la variable de estratificación, que en este caso es la variable grupo, que tiene 3 niveles. ¿Sí? O sea, ahí la prueba de hipótesis que acabamos de probar es esta. H0 OR1 igual a OR2 igual a OR3 igual a un OR común, donde el OR común es el OR de Mantel-Hansel. ¿Sí? Entonces, como el valor P es mayor a 0.05, no se rechaza H0. Entonces, conclusión, ORs homogéneos. ¿Sí? Pero mire que probar ORs homogéneos no quiere decir que haya un efecto confusor. Simplemente son homogéneos y en caso tal de que hubiera confusión, hay que reportar porque uno llega y compara el de Mantel-Hansel estimado acá con el global, con el OR global, que es este acá, de la tabla grande. Entonces aquí ya garantizamos homogeneidad de ORs, o sea, no hay interacción. ¿Cierto? Decir que hay homogeneidad de ORs es decir que no hay interacción. Entonces ya
con la otra prueba miramos la de Mantel-Hansel. Con el test de Mantel-Hansel probamos si hay o no, si son iguales al global, ¿cierto? Pero este es de homogeneidad. Entonces miremos acá el ejemplo. Estatus de fumador por CH, el mismo ejemplo de Barbas. Acá tenemos factor A, que es fumar, fuma y no fuma, y infarto de miocardio, infarto previo o no ha tenido. Entonces en SAS los datos se colocarían así, ¿cierto? Donde están las coordenadas, digamos, el primer factor fumar, el otro MI, enfermedad coronaria y el contento. Es sí, no, sí, 67. O sea, sí, no infarto y sí enfermedad, 67. El otro sería si fuma, no infarto, no CHD. Si fuma, no, 2061. Es este valor. Y así sucesivamente. Entonces mire que este anotador acá es para que lea por fila. Entonces aquí está la misma información. Obviamente es más fácil entrar los datos en R. Es mucho más sencillo entrarlos en R, pero aquí también pues es una buena opción. Nosotros ya me imagino que todos fueron exitosos abriendo una cuenta en el ODA, en el On Demand for Academics, el SAS Studio. Yo he notado pues de los cursos anteriores que hay personas que les gusta utilizar SAS, ¿sí? Y es bueno aprender SAS. Es que aquí muchas empresas utilizan SAS, o sea, no tiren a SAS al closet de reblujo. Practiquen. Ahí están los códigos. Convénzanse a ustedes mismos, a ustedes mismas, de que son capaces de hacerlo en R y en SAS. Entonces, el PropFrec, Weight Count, Tables, MI por FUMA, por CHD. No me muestren las tablas, los porcentajes totales, ni de fila ni de columna, y haga Cochrane Mantel-Hansel. Entonces los resultados son acá. Estas son las tablas desagregadas con respecto a los niveles del factor de riesgo B. Y aquí está el test de Breslow Day. Da 7.3288 y el valor P da 0.0068. Entonces yo veo, es que estos son otros datos, ¿cierto? Estos datos son distintos, entonces no puedo intentar a comparar porque son otros datos, ¿sí? Pero esto es lo mismo pues que nosotros obtuvimos a mano. Usando la función Breslow Day del R, calcula el valor P usando el test de Taron, por eso es distinto al de SAS. Utilizando esa función pues que nosotros acabamos de cargar acá, esta función, se llama Breslow Day Test. O sea, aquí asume que ya la cargó, ¿cierto? Entonces da 7.3287, ahí está. 7.3288, ¿cierto? Aquí redondeando acá da exactamente el mismo. Pero el valor P no coincide exactamente con este de acá, a pesar de que los dos son pequeños, y la razón es que el R, o esa función de R, utiliza el test de Taron para el cálculo del valor P, ¿sí? Pero son de magnitudes muy similares. Entonces ahí tenemos varias alternativas. Si usted corre en EPR, si usted miremos un resultado de EPR acá. A ver, el EPR no lo... O sea, 6.942. Si es el mismo que tenemos acá. ¿Cuánto fue el OR de Mantel-Hansel? Espera, 871. Pero yo veo acá.
Está haciéndolos con este, ya. Está haciéndolos con este otro de acá. ¿Cuánto fue que dio el OR? Que manténganse el 2.01, ¿cierto? 2.01 y el de acá es 2.01. Es este de acá, ¿cierto? Este mismo acá. Y el test de Breslow Day que reporta acá está diferente, es uno sin corrección. Entonces ahí es donde me voy para esta función acá, ¿cierto? Voy para esta función acá. Voy para esta función y voy a correr, ¿cuál es este? Entonces voy a cargar esta función acá, esta. Hacerlo de esta manera. Breslow Taste on Homogeneity of Ratio 7.3288, o sea que el SAS concuerda con este valor, ¿cierto? Mira, 7.3288.006786. 7.3288.006. Entonces, el SAS, el que está implementando, es el test de WUF para OR con factor de corrección. Y si lo hago sin factor de corrección, es lo que pasa acá. Espera, el mismo. Es este. Es este acá, es que falta este acá. 6.86 sea muy cercano a este de acá. Este es el que no tiene corrección. Entonces, yo se lo hice bien acá. Es que lo estaba haciendo mal acá. Eso. El de R sin corrección da 6.94. Estoy comparándolo con el de EPR. 6.94. Entonces, el que hace el EPR es con factor de corrección. Yo lo verifico de nuevo. Con factor de corrección, 6.94. El que hace el EPR es el que aparece acá. Este mismo de acá es con factor de corrección. Y el que hace el... Ya me enredé otra vez aquí, espérate. Pues vamos a empezar. Este es el Wolf Sin, y dice Sin, ¿cierto? Sin. Este es sin factor de corrección, ¿cierto? Y con factor de corrección ahí tengo un problema. Este sí es el mismo que tiene el SAS. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Estos son los datos que hay acá. Parece que tengo un error acá en esta función. OR.
Yo los comparo aquí. Esta función es igual acá, tienes el nombre. Ya comprendí. Una confusión de los... ¿Cuál es la diferencia entre esta función y esta? Ahí donde estoy. Espérate, ¿en cuál estoy? Acá y acá. X más un medio, ¿cierto? Esa es la diferencia que tiene acá. ¿Cuál es el que me está reproduciendo? El del EPR. Es distinto. Me va a tocar revisar, muchacho, otra vez. Este de acá es el del EPR, o sea que viene a ser con corrección, con esta corrección acá. Con corrección. Entonces es este programa que tenemos acá. Es este. Con corrección. Y este test que está en la librería DexTools coincide con el de... Ese es este programa. Este programa es el que nos está reproduciendo los números. Y este de acá es el que me toca revisar a mí. Porque al quitarle el factor de corrección, debería coincidir, estos dos deberían coincidir. Este y este deberían coincidir y no lo están haciendo. ¿Sí? Ahí me toca revisar. Estos dos deberían coincidir. Entonces ahí me toca pues volver a revisar ese código. Entonces este programa es el que nos permite pues reproducirlo de la clase. Pero este otro, without correction, me toca revisarlo ahora. A ver cuál puede ser el problema que tiene. ¿Sí? Este es el que está causando la discrepancia. Bueno, sigamos porque hoy no nos quedamos acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta ahí llegamos con el tema relacionado con confounding y con interacción. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar estudios de cohorte. Entonces, los estudios de cohorte también se conocen como prospectivos o longitudinales. Se denominan también estudios de seguimiento o de incidencia y parten del estudio de un grupo de personas, una cohorte, sanas que se clasifican en subgrupos según la exposición a una causa potencial de enfermedad u otro resultado final. O sea, se arranca con un grupo de personas libres de la enfermedad, se exponen a algún factor, digamos en un ensayo clínico, a uno se les da un tratamiento con plasma para el COVID y a otros se les da una terapia estándar. ¿Sí? Y se observa en el tiempo si hay un efecto benéfico de ese tratamiento en comparación a la terapia estándar. ¿Sí? Pueden ser estudios también retrospectivos o prospectivos. Puedo yo hacer una mirada hacia atrás que, digamos, es mucho más conveniente desde el punto de vista logístico porque generalmente hacer un seguimiento de una cohorte es muy costoso. El estudio en el que yo estoy participando como asesor estadístico en las últimas semanas de COVID, se llama plasma convaleciente en pacientes con COVID-19, es un estudio prospectivo, una mirada hacia adelante. Y el doctor Juan Manuel Anaya, que es el líder de la investigación, él me dice que los costos son increíblemente altos. O sea, ellos tuvieron pues que
hacer maromas para obtener financiamiento, ¿sí? El estudio todavía pues está llevándose a cabo, pero el punto que yo quiero resaltar es que los estudios prospectivos generalmente son supremamente costosos. Entonces hay personas que optan por hacer miradas hacia atrás. Digamos, alguien puede decir, es que durante algunos años se ha recolectado información en registros médicos con respecto a una enfermedad que es de mi interés. Entonces va y hace el estudio retrospectivo, mira esas historias clínicas y construye la base de datos. Y allí también hay unos criterios de inclusión y exclusión, porque la historia médica puede decir, a esta persona tenía una comorbilidad que hace que no permita mirar, si fuera un estudio, por ejemplo, cómo evolucionan las habilidades mentales de una persona, pero si tuvo un derrame, entonces dice, a esta persona no cumple el criterio de inclusión. Entonces mire que no necesita tener la persona ahí al frente y hacerle el seguimiento de manera prospectiva, sino que también lo puede hacer de manera retrospectiva. La cuestión es que los estudios prospectivos proporcionan la mejor información sobre las causas de la enfermedad y la medida más directa del riesgo de desarrollo de la misma. Entonces se trata del seguimiento de individuos caracterizados por estar libres del daño en estudio al inicio de la observación. En estos individuos se observa a medida que pasa el tiempo la aparición de casos de enfermedad, según sea que estos posean o no un cierto atributo, o sea, la variable de exposición o no, que se cree asociado al desenlace bajo estudio. Usos comunes de los estudios de cohorte: probar hipótesis de causalidad y de riesgo. Los estudios de cohorte son, entre los diseños observacionales, los que proveen la más rigurosa información en favor de la causalidad y el riesgo. Permiten medir la incidencia de una enfermedad o condición. Uno de los productos de mayor interés en un estudio de cohorte es la obtención de tasas de incidencia de la enfermedad o condición en estudio. Permiten estudiar la historia natural de la enfermedad. Los estudios de cohorte permiten realizar un seguimiento de individuos sanos con criterios y métodos diagnósticos estandarizados y ver cómo una enfermedad que le afecte a alguien que se sabía que estaba sano desde el principio puede evolucionar. Entonces, es muy común en estudios de enfermedad de Alzheimer ver cómo las habilidades mentales se van deteriorando con el tiempo y cómo posiblemente un tratamiento puede ayudar a mejorar la calidad de vida de esta persona en términos de que sea capaz de hacer tareas que se le olvida. Es que un paciente con Alzheimer se le olvida hasta para qué es una cuchara, se le olvida amarrarse los zapatos, se le olvida una cantidad de cosas que son comunes y hacen parte de la funcionalidad normal de los seres humanos. Entonces, es de vital importancia, digamos, ver esa evolución de la enfermedad para comprenderla y tratar de curarla. Aunque el Alzheimer, pues hasta ahora no es curable, sí hay terapias que han demostrado, digamos, cierto nivel de efectividad, pero el enfoque ha sido más por el lado de la prevención. Entonces, las personas, incluso yo en mi tesis doctoral, logramos encontrar evidencia de que el nivel educativo protege contra la enfermedad de Alzheimer. Y la explicación pudiera ser tan simple como que si usted mantiene ocupada la mente aprendiendo cosas nuevas, activa ciertas zonas del cerebro, activa ciertas proteínas que ayudan a prevenir el Alzheimer. El Alzheimer es como un proceso de oxidación del cerebro. Y usted sabe que las cosas se oxidan cuando no se usan. Esa es como la analogía que yo hago pues generalmente. Entonces el estudio en el que yo participé en aquel entonces, estaba yo pues estudiando en Estados Unidos, se conoce como el NAN Study, o sea, estudio con monjas. Fue un estudio que fue llevado a cabo en 7 congregaciones de Notre Dame, que son monjas que tienen, digamos, mucha orientación por el lado educativo, pero no todas tienen el mismo nivel educativo. Entonces, las monjas que tienen menos nivel educativo se encargan de las labores domésticas dentro del convento. Y las monjas que tienen, digamos, más nivel educativo son rectoras de colegios o están capacitándose, haciendo doctorados
a cualquier edad. O sea, una monja de la congregación de Notre Dame es muy normal verla haciendo un doctorado a los 70 años. O sea, ellas tienen un lema que es viva la vida al máximo, ¿sí? Y eso le enseña uno bastante. O sea, uno mismo el que se pone a veces los límites para hacer las cosas. Y la gente dice, es que estoy muy viejo para aprender, eso es una excusa. Es una excusa. Que el oro viejo no aprende a hablar, eso es una excusa. Son una cantidad de frases de cajón que nos han hecho tanto daño durante tantos años que tenemos que eliminarlas de nuestro pensamiento. Ahí recientemente un profesor de Minas de 104 años, creo, ya entregó la tesis doctoral. Es de apellido Chiquito, no recuerdo el nombre completo. Imagínense, es un ejemplo pues increíble. Una persona de 104 años haciendo un doctorado. Eso demuestra que los límites y los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Entonces, este estudio, el NAN Study, tiene el gran mérito de que mira la evolución de las habilidades mentales de personas que son muy homogéneas. ¿Por qué? Porque las monjas generalmente tienen hábitos muy similares, viven en el mismo entorno, se levantan prácticamente a la misma hora, o sea, tienen una especie de régimen como militar de alguna manera. Se levantan, oran, a tal momento van a desayunar, después vuelven y oran, unas se quedan haciendo labores domésticas en el convento, otras van a universidades a estudiar, otras van a colegios a enseñar, etcétera. Entonces, lo que nosotros demostramos allí es que las monjas que tenían mayor nivel educativo tenían una tasa de incidencia de Alzheimer muchísimo menor en comparación a las monjas que no tenían mayor nivel educativo, ¿sí? Esa es una de las hipótesis. Pues aquí en Colombia, y específicamente en Antioquia, en la región de Campamento y Yarumal, el doctor Francisco Lopera de la Universidad de Antioquia estudia digamos, un Alzheimer muy especial que se llama Alzheimer genético. El Alzheimer genético se presenta en aproximadamente el 1% de la población mundial y corresponde a una anomalía genética. La hipótesis es que en aquella región de Campamento y Yarumal hubo mucho cruce entre primos, hermanos, familiares, y entonces hay una anomalía que se llama presenilina, que es un indicador, un marcador genético que quien lo presenta es casi fijo que le da Alzheimer, pero a temprana edad, pero se llama presenilina, porque el Alzheimer más común le da generalmente a las personas de edad, o sea, seniles, ¿sí? Y estas personas, el equipo pues, de Francisco Lopera, encontró la presenilina, o sea, porque el Alzheimer le da a personas jóvenes. Es una de las hipótesis que es debido a ese cruce entre familiares durante varias generaciones. Y el año pasado leía yo un artículo que salió de una de las participantes de este estudio que ya superó la barrera de los 60 y pico de años, tenía presenilina y no tiene Alzheimer. Entonces, la hipótesis es que ella tiene la respuesta para curar ese Alzheimer genético. Entonces, este Alzheimer genético, no importa si la persona se lee la enciclopedia británica, tarde o temprano le da o la pone a mucho riesgo de que le dé. Entonces, el resultado que nosotros encontramos en mi tesis doctoral, en la aplicación de la tesis doctoral, aplica, pero no para la enfermedad de Alzheimer genético que estudia el doctor Francisco Lopera. Pero ya ha habido, digamos, otros estudios que han confirmado lo que nosotros logramos observar ahí. Ahora, nosotros lo logramos observar en monjas que son muy homogéneas. Ya extrapolar al resto de la población es un poquito complicado, pero hay otros estudios, incluso el Brains Resilient Adults in Neurological Studies, que es un estudio que se lleva a cabo en el Sanders Brown Center on Aging de la Universidad de Kentucky, ha demostrado también que las personas con mayor nivel educativo se protegen mejor contra el Alzheimer. Entonces, esos son estudios prospectivos de muchas décadas que le han invertido el dinero que usted quiera. Anualmente le meten como $5 millones al Brains. El NAN Study también fue un estudio muy costoso. Todavía, pues, digamos, se lleva a cabo.
y hay, digamos, hipótesis muy interesantes. Es que las monjas cuando llegan a este estudio, no, a la congregación, cuando llegan jovencitas de 16, 17, 18 años, o llegaban, pues, porque estamos hablando de hace 70, 80 años, porque ya la cohorte, pues, incluso muchas de las monjas, infortunadamente han muerto, pero la gran mayoría, pues, son de mucha edad. Entonces, cuando ellas llegaban, ellas tenían que colocar un statement of purpose. Eso quiere decir, como, ¿usted por qué quiere ser monja? Entonces, algunas decían, porque yo amo a Dios, y otras escribían hojas y hojas del por qué querían ser monjas. Entonces, el doctor David Snowden, que es el director, el dueño de ese estudio, se le ocurrió y descubrió, una vez que estaba haciendo una visita en uno de los conventos, vio un cuarto por allá como todo empolvado y le preguntó a la madre superiora, le dijo, venga, ¿qué hay allá? Y dijo, no le pares bola, esos son los statement of purpose, las cartas de intención de todas nosotras. Dios mío, ¿cómo así? Eso es oro, pues. Entonces, él notó que las monjas que escribían más brevemente eran las que él ya sabía estaban enfermas, y las que escribían mucho más todavía no estaban enfermas. Entonces, él dice que la densidad léxica también es un factor protector, y la densidad léxica se asocia a la escolaridad. A las personas que tienen mayor grado de escolaridad, cuando se les pide que escriban algo, lo hacen, digamos, más extensamente que una persona que no tiene un nivel de educación alto. Entonces yo ya cuando me vine a Estados Unidos logré analizar una parte de esos datos, que ellos estaban formulando un score de densidad léxica, pero ya me vine para acá y ya me desconecté de ellos. Entonces no volví pues como a mirar bien en qué paró la cuestión. Pero los estudios prospectivos son muy valiosos desde ese punto de vista. Entonces, es estudiar la historia natural de la enfermedad. También permiten explorar el efecto de exposiciones de baja frecuencia poblacional. Entonces, en el campo de enfermedades ocupacionales es posible observar el comportamiento de cohortes sujetas a exposiciones de rara ocurrencia en la población general. Digamos, trabajadores que manipulen sustancias muy peligrosas, y que se requiera pues personal muy capacitado, ¿sí? No todo el mundo va a estar expuesto, digamos, a manipular sustancias radioactivas, ¿sí? Entonces, Woodward define un estudio de cohorte como aquel en el cual a los individuos se les hace un seguimiento en el tiempo sobre su salud. La idea es seleccionar al menos 2 grupos de personas al inicio del estudio. Este inicio del estudio se conoce como baseline, línea de base o línea basal. Algunos estudios le dicen día cero, el día en que empezó el estudio. Un grupo consiste de personas que poseen alguna característica o atributo especial, o sea, un factor de exposición, los cuales se observan para determinar o identificar al menos un factor de riesgo para la enfermedad de interés. El otro grupo no la tiene, que son personas no expuestas. El ejemplo que les colocaba ahora. Hay un grupo de pacientes con COVID que se les está haciendo terapia con plasma de convaleciente, o sea, plasma que se les trae a personas que ya se curaron. Y el otro grupo se tratan con terapias estándar. Entonces, un grupo tiene la característica de interés, que es el plasma convaleciente, pero el otro grupo no. Entonces, ambos grupos son seguidos o monitoreados por un periodo específico de tiempo, y la incidencia de la enfermedad se compara entre los 2 grupos. Entonces, aquí tenemos el baseline en línea basal, el grupo sin el factor, que sería el grupo de pacientes con COVID en terapia estándar, y el grupo factor es las otras personas que son diferentes a estas de acá, porque un proceso de aleatorización, son personas con COVID, pero que se le está administrando plasma convaleciente, PC, plasma convaleciente. Entonces, un esquema más detallado en estudio de cohorte es la direccionalidad del tiempo. Este es un prospectivo, un estudio de cohorte prospectivo. Esta es la direccionalidad del tiempo hacia adelante. La dirección de la investigación es hacia adelante. Se tiene una población, se seleccionan personas libres de la enfermedad de interés,
se dividen entre quienes están expuestos y quienes no, y luego se detecta quienes desarrollan o no la enfermedad. Y en los no expuestos también habrá quienes desarrollan o no la enfermedad. Entonces, este es el esquema de los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte dan información directa de la secuencia de infortunios o eventos, ideal para demostrar causalidad. Muchas enfermedades se pueden estudiar simultáneamente. Esto se hace asegurándose de registrar los episodios de todas las enfermedades de interés durante el seguimiento. Entonces, en el estudio de plasma convaleciente, un evento de interés puede ser la mortalidad. Otro evento de interés puede ser el tiempo que transcurre antes de que los pacientes en ambos grupos, el de plasma y el de terapia estándar, sean remitidos a una unidad de cuidados intensivos, o el tiempo que transcurre hasta que son, digamos, enviados a una intubación orotraqueal, ¿cierto? El tubo que les colocan acá en la tráquea. Entonces pueden, digamos, haber muchos desenlaces de interés en este tipo de estudios. Se puede observar, digamos, el desarrollo de otras enfermedades. En este estudio se ha demostrado que la obesidad, medida con el índice de masa corporal, es un factor supremamente alto de riesgo para morir si la persona está infectada de COVID. ¿Sí? O sea, de alguna manera, pues las personas obesas, si les da COVID, son mecanismos que apenas se están tratando como de comprender, pero ya se ha observado en muchos otros países esa tendencia. Muchos de los pacientes que mueren por COVID son obesos que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, un puntaje de índice de masa corporal mayor a 30. Entonces, estos estudios, ¿qué desventajas tienen? Que son frecuentemente muy caros y consumen mucho tiempo. Esto es porque requieren un conjunto grande de sujetos durante un periodo largo de tiempo. Eso es plata toda la que quiera. No son recomendables para enfermedades de larga latencia. El estudio de COVID, como casi todos los experimentos con terapias nuevas, tienen un limitante, y es que solamente le dan 28 días para que observen. Entonces, si en esos 28 días no hay evidencia, se declara que el tratamiento no es efectivo. Esa vaina eso tiene mucha cuestión ética, pero no todas las enfermedades vos las puedes poner en el mismo paquete. Entonces, eso puede ser un limitante a la hora de encontrar evidencia de una terapia específica. Entonces, estos no son recomendables para enfermedades con larga latencia, pues porque si una enfermedad se demora mucho, usted puede hacer un seguimiento a 3 años de una cohorte, se gastó varios millones de dólares y no llegó a observar un número de eventos importantes, entonces no generó nada de conocimiento, lo que hizo fue gastar plata porque diseñó mal el estudio. Pero no sirve para enfermedades raras, por la misma razón que acabo de argumentar. Si la enfermedad es rara, se debe tomar una muestra muy grande en el baseline, lo cual implica más costos, o monitorear durante mucho tiempo, lo cual también implica un costo adicional. Pueden presentarse efectos de estudio, es decir, algunos pueden actuar diferente simplemente por estar bajo observación. Entonces alguien puede decir, no, yo me siento súper bien, ¿sí? Cuando en realidad no. La exposición al factor de interés puede cambiar, especialmente cuando el horizonte de tiempo es largo, y esto puede verse a razones no conectadas con la investigación. Pueden presentarse retiros, ¿cierto? Una persona puede estar experimentando efectos adversos secundarios por el tratamiento que le están administrando y se va. O simplemente se van de ciudad o deciden no seguir participando en el estudio porque les da pereza estar yendo allá. Entonces, si estos retiros son debidos a razones no conectadas con la enfermedad ni por el cambio en el factor de riesgo, se pueden usar métodos de análisis para corregir por la presencia de estos abandonos. Pero también si los retiros son debidos a razones conectadas con el tratamiento, ¿cierto? Porque a alguien le pueden estar dando un tratamiento para una enfermedad, pero le puede estar causando efectos secundarios. Entonces le dan un remedio para el dolor de cabeza, pero le está causando dolor en la articulación. O le puede dar náuseas o mareos. Y esos son, digamos, abandonos informativos, porque la persona se fue por razones debidas al tratamiento. Entonces también hay métodos que corrigen por ese tipo de fenómenos.
Entonces, generalmente el diseño básico solo contiene un factor de riesgo a ser estudiado, pero las personas ya aprendieron que por los costos y la oportunidad de tener el paciente ahí, le hacen una cantidad de preguntas y de análisis adicionales. No solamente un factor, sino muchos. Entonces, digamos, hay unos que son muy fáciles de determinar. Por ejemplo, el género de una. Pero digamos ya la historia familiar de la enfermedad depende mucho de la autoevaluación que la persona haga. Entonces el médico le pregunta, ¿en su familia ha habido personas que han tenido infartos? Entonces son eventos que son relativamente fáciles de recordar. Es decir, si mi papá le dio un derrame, mi mamá le dio un infarto, mi tía sufre de osteoporosis, mi tío tiene problemas respiratorios, etcétera, sí. Pero habrá otros que son más difíciles. Digamos, decir, usted tiene presenilina. Hay que hacerle un perfilamiento y eso implica unos costos adicionales. Entonces, de acuerdo a lo que se quiera medir, que se estima que es un factor de riesgo importante, puede haber unos costos allí asociados supremamente importantes. ¿Sí? Pero les digo yo, medir algunas cosas es muy fácil, pero hay otras que sí son supremamente difíciles de medir y costosas. Entonces existen algunos tipos alternativos de estudios de cohorte. La idea es que diferentes alternativas puedan representar distintas ventajas económicas. Entre estas alternativas se encuentran omisión del grupo que no tiene el atributo de interés. Esto en realidad no es recomendable, ya que sin un estudio paralelo de control no se puede establecer si cualquier efecto visto se da al factor de riesgo, efectos de estudio u otros efectos subyacentes. Es como omitir el grupo de control. Entonces, ¿usted contra quién va a comparar? Es muy difícil así. Uso de grupos de comparación externos en vez de un grupo sin el factor de interés. La ventaja es que solo un grupo se monitorea mientras se mantiene un aspecto comparativo. Es como usar como grupo comparativo a la población nacional. Por ejemplo, en un estudio de trabajadores expuestos a compuestos químicos en la industria plástica, Wong en el 90, en un estudio que se llama un estudio de cohorte de mortalidad y un estudio de casos y controles de trabajadores potencialmente expuestos a estirenos en la industria de compuestos y de plásticos reforzados. British Journal of Industrial Medicine. Entonces, en este estudio él calculó la tasa de muerte por causas específicas para una cohorte de trabajadores y comparó estas con datos obtenidos de estadísticas de rutina en los Estados Unidos. Los estudios de costo-efectividad generalmente hacen uso de tablas de mortalidad, si no las tienen en el país, de países que tengan, digamos, similitudes en cuestiones étnicas. Y es muy barato porque ya la información está, no es sino solicitarle y una vez se la dan. ¿Sí? Se justifica pues que es para un estudio. Entonces mire que acá no tuvo que ir a medir personas en Estados Unidos, sino que utilizó datos del censo o datos estadísticos de las entidades de salud de otro país y los comparó, ¿sí? Con los datos que él tenía ahí en Inglaterra. Entonces la dificultad de esta aproximación es el posible sesgo que se genera. Entonces los efectos de estudio pueden causar diferentes sesgos. En este tipo de diseño alternativo, las tasas más que los riesgos son la unidad base de medida y por lo tanto requieren de un tratamiento especial para su análisis. También otro diseño alternativo es una sola muestra en el tiempo base, es usada para definir el grupo con el factor y el grupo sin el factor. Una ventaja de este diseño es que dado que la muestra es aleatoria, se puede obtener una estimación de la prevalencia del factor de riesgo, el cual es importante a la hora de calcular el riesgo atribuible. Este diseño es común en la práctica, de hecho fue el usado en el Scottish Heart Health Study, en el cual al tiempo base una muestra aleatoria de mujeres y hombres de Escocia fueron invitados a completar un cuestionario y asistir a chequeos médicos periódicos. Les permite obtener información sobre varios factores de riesgo. Mortalidad, más que morbilidad se refiere a enfermedades, es el evento de interés y sobre el cual se registra información. Entonces, la muerte es un resultado fácilmente medible, pero es posible que no lo sea cuando la enfermedad estudiada conduce raramente a la muerte, por ejemplo, algunos desórdenes de la piel. En estos casos, el número de eventos encontrados es pequeño en comparación al número de episodios de la enfermedad.
Entonces esto implica que se puede necesitar una cohorte grande o un seguimiento muy largo para poder observar eventos de interés. Quinto, los eventos se toman de registros de estadísticas de rutina en vez de observaciones planeadas o sistemáticas. Por ejemplo, a partir de registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o de las oficinas de planeación departamentales, ¿cierto? Los anuarios estadísticos son fuentes valiosas de información que permiten a muchas personas obtener información para estudios que estén realizando. Pues con este método se pueden tener pérdidas sustanciales sobre la migración durante el periodo de seguimiento o porque los registros hospitalarios o de muerte pueden estar incompletos o sin detalle. Es un método que en algunos casos es el único viable y disponible para monitorear durante largos periodos de tiempo, dado que los grupos expuestos y no expuestos sean homogéneos. Pues, por ejemplo, tomar información de casos de una enfermedad de los registros recientes de un hospital a pacientes con una cierta condición de interés para un investigador. Entonces, de esta forma se ahorraría el tener que seguir una cohorte seleccionada desde un cierto baseline. No sería tampoco necesario practicarles exámenes, ya que el hospital se los ha practicado de antemano. O sea, los registros médicos son una fuente muy valiosa de información. Lo que pasa es que con las restricciones de protección a los datos cada vez es más difícil. Vamos acá en la Facultad de Ciencias Humanas y bajo la dirección de un profesor de Minas, una profesora hizo una tesis muy interesante de costo-efectividad y diseño de un índice de salud, y entonces necesitaba información de acá de Unisalud. Unisalud queda aquí por las casitas, aquí arribita, pues por la farmacia, y no le permitieron, así, digamos, se hayan presentado cartas y solicitudes de que se trataba de un estudio académico que iba a tener, digamos, conclusiones muy importantes desde el punto de vista de salud en beneficio para toda la población universitaria. No, la protección del dato está impidiendo cada vez más hacer este tipo de estudios. Entonces, a veces es muy difícil, y ahí, digamos, la simulación adquiere mucha fuerza. Si usted no tiene datos, usted puede trabajar con datos sintéticos y puede, digamos, de alguna manera obtener conocimiento importante, pero siempre reconociendo que son datos sintéticos, ¿sí? Pero cada vez es más difícil, pues, tener acceso a historias médicas. Está estudios de cohorte retrospectivo, los que mencionaba hace unos minutos. Algunas veces es posible rastrear la cohorte hacia atrás en el tiempo para identificar el estatus del factor de riesgo años atrás. Yo tengo pues acá un artículo publicado con algunos investigadores que se llama Historia Familiar, el HLA-DRB1, Sherepitope y los anticuerpos anti-CCP, influencia en el tiempo de aparición de daño importante en articulaciones, en artritis reumatoide. Entonces, aquí lo que hicimos nosotros fue un estudio retrospectivo donde logramos completar conjuntos de radiografías en manos y pies de un grupo de aproximadamente 152 mujeres colombianas, ¿sí? Entonces, la artritis reumatoide aparecía, de acuerdo a la evidencia en esas radiografías, en distintos estadios, distintos grados de severidad. Entonces, con ese estudio logramos pues detectar cosas interesantes, sin necesidad de hacer un estudio prospectivo. Aunque el CREA en la Universidad de Rosario está haciendo un estudio prospectivo desde hace muchos años, se le hace un seguimiento a los pacientes con artritis reumatoide de manera pues prospectiva. Entonces, aquí algunas veces es posible rastrear la cohorte hacia atrás en el tiempo para identificar el estatus del factor de riesgo años atrás. Eso fue lo que hicimos. Este método es atractivo ya que no implica el tener que esperar años hasta que se complete el estudio, pero es necesario tener datos precisos y completos a fin de obtener resultados no sesgados. Unos 5 minutos termino. Estos estudios se usan con frecuencia en mortalidad ocupacional. Un problema es que las personas pueden no recordar eventos pasados y muchas personas sobre las que se toma información pueden estar muertas al momento de inicio del estudio.
También se utiliza comparación de algunos grupos, aunque hasta el momento solo se han considerado 2 grupos. El método de seguir una cohorte no tiene restricción en cuanto al número de grupos que se pueden estudiar. Por ejemplo, en un estudio sobre el hábito de fumar se pueden definir 3 grupos: fumador, exfumador y no fumador. De hecho, el factor de riesgo puede ser continuo cuando se registra el tiempo baseline, por ejemplo, la edad, presión sanguínea, índice de masa corporal, etc. En estos casos, algunas veces se recomienda formar grupos con estas variables, aunque existen modelos con la habilidad de estimar el efecto de estos factores de riesgo medidos en escala continua. Seguimiento concurrente, que opera o ocurre al mismo tiempo de manera paralela. Si todas las personas en la cohorte empiezan al mismo tiempo y son monitoreadas por el mismo periodo de tiempo, o al menos hasta que el evento de interés ocurre, entonces para los análisis se pueden tener en cuenta consideraciones relacionadas con la confusión e interacción. Este tipo de situación se denomina de cohorte fija y es una situación con la cual es relativamente sencillo de tratar. Sin embargo, pueden existir situaciones donde la cohorte es variable, concepto que se explica más adelante, que se caracterizan porque los individuos o riesgo cambian durante el estudio por razones distintas a las del evento de interés. Aún con cohortes fijas, los análisis basados en riesgo, por ejemplo, en riesgo relativo, tienen la desventaja de que no pueden diferenciar entre efectos de corto y largo plazo. Entonces, para remediar este problema se lleva a cabo lo que se conoce como análisis de supervivencia o sobrevida, donde la variable aleatoria de interés es el tiempo que transcurre hasta que se observa el evento. Esto hace que el análisis de supervivencia sea ideal en situaciones de cohorte variable. En general, por supervivencia se entiende el no experimentar el evento de interés bajo estudio y no siempre se asocia a estudios de mortalidad. Por ejemplo, se puede estudiar el tiempo que transcurre hasta que una pareja se divorcia o hasta que un artículo es aceptado para publicación en una revista. Yo acá hago, digamos, que empezamos la clase siguiente, un análisis más detallado del que se hace en el texto de Woodward, y las personas que, digamos, más adelante vean análisis de supervivencia conmigo van a ver que muchos de los elementos que yo traje acá a este curso de epidemiológicos los vamos a repetir allá, pero yo pienso que hasta ahora no ha sido pues un problema grave. Es repetir como el material en 2 cursos, pero cierto material, pues obviamente aquí yo, digamos, gastaré 2 clases, una es de supervivencia, y en el curso de supervivencia me gasto 26, 28, 30 clases, o sea que es mucho más completo pues allí. Pero aquí complemento lo de Woodward con algunas cosas que me pareció a mí pertinente enseñarlas, sobre todo si está trabajando con cohortes variables, concepto que vamos a precisar más adelante. Sí, entonces voy a dejar de compartir pantalla acá, o sea, les quedo pendiente ahí, me excusan. Este programa tiene todavía como un problema, me toca revisarlo. Tan pronto lo revise, si le logro encontrar cuál es el problema, lo publico, pero ahorita lo desmonto del Classroom, porque para qué dejarlo así con problemas, y mejor dejar el otro de momento, a ver si soy capaz de organizar este. ¿Sí? Voy a dejar de presentar acá para que nos despidamos. No sé si tienen alguna pregunta o algo adicional que quiera como que discutamos. ¿Sí? Ya, ¿ustedes han escuchado algo de pronto en relación a si va a haber regreso presencial el resto de año aquí al campus o no? Yo no he escuchado nada, ¿cierto? Como que nadie se atreve a decirlo, pero yo personalmente pienso que ya uno podría, si sigue pues los protocolos. Lo que pasa es que en este grupo somos como 37. Habría que utilizar un salón muy grande para que intercaláramos silla. No sé, es que eso es lo que está causando el problema. Y tampoco, digamos, exponer las personas pues por el afán de venir a disfrutar del campus. Tampoco sería pues pertinente hacerlo. Es que el COVID no se ha ido. Personas muy cercanas a mí están infectadas. Eso uno no quisiera pues que por el afán
Entonces yo creo que todo el semestre nos vamos así, ahí, aquí me lo confirman en el chat, ¿cierto? Sí, y también hay gente que vive fuera de Antioquia. Valentina dice que ya tiene entendido que el resto del semestre es virtual. Yo también, hasta donde sé, es así. Acá hay un protocolo de ingreso. Digamos, yo llego, yo pido un permiso, ese permiso me lo responden de un día para otro. Cada 24, que no pase más de 48 horas, yo reporto síntomas. En la aplicación Estamos Contigo aquí de la universidad. Llego acá a la portería, me toman un dato en una tablet de mi cédula para ver si tramité el permiso y si reporté síntomas. Me desinfectan las manos, me toman la temperatura, me dicen para dónde voy. Entonces yo me hago la pregunta, y entonces cuando vengan todos los estudiantes en el proceso, o sea, la fila que se va a armar va a ir desde aquí hasta Caldas, porque entonces yo no, o sea, hay que buscar la forma de hacerlo más eficiente. El ingreso a la universidad, eso va a ser un problema. En este momento acá en este edificio estamos el profesor René y yo, y uno ve uno que otro carro por aquí, de pronto de personas que están en laboratorios o los que se encargan aquí de labores de aseo, pero o sea, hay muy poca gente. Pero eso es un factor que yo creo que no han visto las personas que administran la universidad y que hay que prestarle atención, o sea, cómo agilizar el ingreso cuando ya las personas vuelvan, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les deseo a todos un feliz día. Nos vemos por acá el viernes. Espero poder seguir transmitiendo en vivo y en directo desde mi querida Universidad Nacional. Se cuidan mucho, muchachos. Chao. Chao, profe, gracias.